El método. Métodos para llegar a la verdad. Desde el inicio de la civilización occidental, los primeros pensadores usaron métodos rudimentarios para acercarse al conocimiento. Muchas veces conjeturaron sus teorías. Posteriormente se inician los tiempos de la búsqueda de la verdad. Se utiliza la dialéctica, la mayéutica, la clasificación, la duda, etc. Se entra a la modernidad con un método que busca allanar el camino hacia el despliegue certero de la mente humana y sus descubrimientos. Se va afinando el método hasta convertirse en una herramienta fiable para el desarrollo del ser humano. En general, los científicos se han ocupado de usar el método y llegar a hechos certeros. En cambio, la tarea de los filósofos que se han metido en este campo ha sido la de asegurar que los métodos usados son correctos y que el producto de ellos sea el adecuado. Jorge Millas, en Ideas de la filosofía del conocimiento, dice lo siguiente: llámese método ahora ya no a los medios de interna expansión del pensamiento, ni a los arbitrios de manipulación de la experiencia sensorial, sino a los recursos mismos de aprehensión cognoscitiva, o vías de acceso a los objetos. Hablamos entonces de intuición o razón, de especulación, experiencia, de datos e inferencias. Métodos. Método socrático. Mediante un diálogo se trata de que se logre el conocimiento. Si se complica, se ayudan con la mayéutica. Método dialéctico. Los filósofos de la antigua Grecia llamaban arte de la dialéctica al establecimiento de la verdad por medio de la conversación o controversia, en la que se revelaba la contradicción del o de los interlocutores. Método deductivo. El método deductivo consiste en la totalidad de reglas y procesos, con cuya ayuda es posible deducir conclusiones finales a partir de unos enunciados, que son supuestos llamados premisas. Si de ahí una hipótesis se sigue, hay una consecuencia, y esa hipótesis se da, entonces necesariamente se da la consecuencia. Método hipotético deductivo. Galileo Galilei ante un problema propone hipótesis y las pone a prueba experimental para poder llegar a una conclusión. Método inductivo. La inducción viene a ser un caso de la reducción empleado en las ciencias de la naturaleza. En la reducción se concluye de un enunciado condicional y de su premisa menor su mayor. Se trata de una generalización de la premisa menor. La inducción se suele caracterizar como un raciocinio que va de lo singular o particular a lo general o universal. Esta tiende a desarrollar teorías científicas generales a partir de observaciones particulares. Método falsacionista. Karl Popper propone el falsacionismo, que consiste en contestar una teoría e intentar refutarla mediante un contraejemplo. Si no es posible refutarla, dicha teoría queda corroborada, pudiendo ser aceptada provisionalmente, pero no verificada, es decir, ninguna teoría es absolutamente verdadera, sino a lo sumo no refutada. El falsacionismo es uno de los pilares del método científico. Método cartesiano. A través de la duda metódica se busca encontrar la verdad, descartando todo aquello que tenga error o incertidumbre. Anarquismo metodológico. Paul Feyerabend postula el anarquismo epistemológico y dice que la ciencia que funciona de acuerdo con normas fijas y universales no es realista, sino perniciosa y perjudicial. Propone en cambio una epistemología abierta a manera de una serie de herramientas de investigación que sean científicas, adaptables a cada contexto, pero no postuladas como leyes inamovibles. Es decir, no hay método. Método axiomático. El método axiomático hace que la matemática sea un sistema de proposiciones absolutamente seguro e indiscutible, una deducción lógica a partir de axiomas, que son proposiciones fundamentales, sin tener ninguna relación con la realidad. Un axioma es todo enunciado inicial del que se deducen por inferencia lógica otros enunciados. Método de probabilidad y estadística. La primera clase de probabilidad se llama numérica, matemático o estadística. Es una probabilidad de un acontecimiento o caso y se puede medir. La segunda clase de probabilidad se llama aceptabilidad o credibilidad. Esta probabilidad no se puede determinar numéricamente. El método estadístico está asociado al uso y reglas de la división y clasificación. Método histórico y hermenéutico. Este método forma parte
del método general de la discusión racional. El así llamado método de la comprensión se puede considerar como un proceso heurístico, válido para la obtención de ciertas hipótesis psicológicas que sirven de premisas de un argumento explicativo, pero que de por sí no da ninguna garantía de que estas hipótesis sean correctas. Método fenomenológico. Mediante el estudio de la naturaleza de las cosas y de las inquietudes, trata de llegar al fondo de la realidad. Ejercicios. Primero, ¿podría haber ciencia como lo enuncia Feyerabend? 2. Un matemático, ¿qué método privilegiaría? 3. Un científico que estudia el coronavirus, ¿qué método usará? 4. ¿Puedes dar un ejemplo de algunos métodos?